se exhorta al titular del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales responda de manera negativa a la petición realizada por el Ejecutivo del Estado de Zacatecas a través del Secretario de Administración del mismo mediante oficio /3337/2019 de fecha 12 de noviembre de 2019 referente a la enajenación de un terreno en el que se ubica una planta beneficiadora de frijol. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Esta legislatura aprobó una iniciativa que turnó el Ejecutivo del Estado en relación a una propiedad que se encuentra en el Parque Industrial de Calera para que fuera desincorporada del patrimonio del gobierno del Estado y pudiera ser enajenada con el propósito de que empresas interesadas en llevar a cabo inversiones en ese predio pudieran generar nuevos empleos que tanta falta hacen, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, el efecto negativo en la economía que ha traído para todas las familias zacatecanas. Y tanto en la Comisión de Presupuesto como en el Pleno, esta legislatura tuvo a bien aprobar la solicitud que hizo el titular del Ejecutivo del Estado. Posteriormente a ello, grupos de productores de diferentes regiones, sobre todo las que pertenecen a esta región de Calera, Morelos, Enrique Estrada, Beta Grande, Pánuco y el propio municipio de Zacatecas, expresaron su desacuerdo en que este predio pudiera ser enajenado. Sobre ese predio está ubicada una beneficiadora de frijol que se hizo en el gobierno de la licenciada Amalia García y cuyo propósito fue siempre el de que los productores no vendieran su semilla, su frijol a los coyotes, sino que fueran que tuvieran un precio de garantía justo y que mediante esa beneficiadora pudiera haber una demanda estilo agricultura por contrato, y se hablaba en aquel tiempo de vender el frijol zacatecano, sobre todo el negro Michigan, por la pura demanda que el gobierno federal, a través de instituciones como el propio Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, o en el caso, por ejemplo, del sistema penitenciario federal, pudiera ser un cliente que pudiera garantizar la operación de esas beneficiadoras. Hubo otra también en el municipio de Sombrerete. Lamentablemente, esas beneficiadoras no pudieron operar con la expectativa que se tenía y efectivamente duraron muchos años en desuso. Recientemente ha surgido el interés de organizaciones de productores para que se haga un nuevo intento de que esas plantas puedan nuevamente ponerse en marcha, sobre todo la planta que está ubicada en Calera. Ante esta situación,
Yo me he reunido con los productores principalmente porque se trata de una planta que se ubica en el distrito electoral local 2, por el cual yo fui electo diputado a esta asamblea. Y gracias a la información que me proporciona el diputado Jesús Padilla, me entero que ha habido dos comunicados muy importantes en relación a la desincorporación. En el decreto que aprobó esta legislatura se tenía dos reservas. Una es que como el propietario original era el gobierno federal a través de PRONACE, en el acta de donación se estableció una cláusula que decía que ese terreno podría aplicar una cláusula que se llama de reversión si se destinaba a un fin distinto para el que fue otorgado, que era el establecimiento de esta beneficiadora de frijol. Cuando el gobernador manda su decreto, lo hace inscribiendo en el texto que en esa cláusula ellos iban a solicitar posteriormente la autorización de parte de la autoridad federal para que pudiera llevarse a cabo la enajenación. Y el decreto que aprobó esta asamblea, ese decreto tiene también esa reserva de que para poder enajenarse tiene que retirarse la cláusula de reversión para que no haya posteriores conflictos con quien pudieran participar en una licitación y pudieran ser adjudicados en la venta. Entonces, hay un oficio de parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que es conocido como INDABIN, en el cual manifiestan que cuando se hace la liquidación de PRONACE, en la liquidación no quedó, en el acta de liquidación, no quedó establecida esa propiedad. De tal manera que una vez liquidada PRONACE, el INDABIN le sugiere al gobierno del estado encamine las gestiones a lo que antes se conocía como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que ahora se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, conocido como INDEB. Ese instituto le remite un comunicado al secretario de Administración del Gobierno del Estado con fecha 5 de marzo de este año, en donde hace un recuento de los hechos y en donde ratifica que efectivamente tendría que instaurarse un nuevo procedimiento para reconocer el registro de esa propiedad ante por parte de la Federación, y en ese caso se podría autorizar la solicitud que hace el gobierno del estado y que avaló esta legislatura con un decreto. Pero en la parte final del escrito dice: derivado de la información que precede, se desprende que la donación del inmueble a que hace referencia en su escrito se hizo previo al decreto, por lo que no fue parte del proceso de desincorporación y en consecuencia el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no tuvo participación alguna en el acto correspondiente. Asimismo, PRONACE fue totalmente liquidada, por lo que no es posible que ésta, en su carácter de donante, modifique el destino originalmente planteado en las cláusulas tercera y cuarta de la escritura de donación, y este instituto no cuenta con interés jurídico sobre el inmueble identificado como lote número 1 de la manzana 3 del Parque Industrial de Calera
y la firma Antonio Jaramillo Gómez, que es el director ejecutivo de fiduciario y liquidación de activos. El punto de acuerdo que yo registré para el día de hoy es un punto de acuerdo que fundamentalmente se propone que no se desmantele esa beneficiadora, porque cuando nosotros aprobamos ese decreto, por lo menos yo, y yo creo que así es el caso de la mayoría, no conocíamos el interés que tenían los productores en esa beneficiadora y desconocíamos las manifestaciones que hubo de rechazo cuando se enteraron. Y el propósito fundamental no es que se traben las cosas en los trámites. El propósito fundamental es que esa beneficiadora pueda generar el servicio para volver a buscar el objetivo y para su puesta en marcha podría haber algunas opciones, entre las que se encuentran las denominadas como asociación público-privada, donde el gobierno del estado pudiera, ya sea mediante una asociación o mediante un contrato de comodato, hacer que grupos de productores, empresarios del sector agropecuario pudieran echar a andar esta planta y con ello se pueda mejorar el precio del frijol para nuestros campesinos. Es muy triste y muy lamentable que después de mucho trabajo que cuesta producir cada kilo de frijol, más tratándose de que la mayoría del frijol que se produce en Zacatecas es de temporal y que muchas veces los agricultores ni siquiera recuperan los gastos, pero es muy triste que cuando van a vender su cosecha el kilo de frijol ande por los 9 pesos, mientras que en el mercado se consigue en los 20 pesos y cuando se van a sembrar los campos, los que no guardaron semilla y que tienen que comprar semilla, pues la andan consiguiendo hasta en 30 pesos, dependiendo de la variedad que se trate. Entonces, esto es lo que sufren los agricultores frijoleros cada año, desde hace muchas décadas. Y esta planta beneficiadora de frijol podría ser uno de las soluciones que pudieran proteger sobre todo a los pequeños productores que tienen sus parcelas y que siempre van a dar con los acopiadores mayoristas, que estos son los que aprovechan más y son los que hacen más negocio con la producción de los campesinos. Entonces, simplemente pedirle de la manera más atenta al gobierno del estado y por supuesto a esta legislatura que orientemos nuestros esfuerzos hacia la puesta en marcha de esa beneficiadora de frijol, que además podría convertirse en un centro de almacenaje para otros productos, no solamente para el frijol. Ahí en esa región se produce mucho ajo, mucha cebolla. Es una región bastante productiva, esta región de aquí del Distrito 2 y los alrededores. Entonces, pues ese es el propósito. Así se han ido dando los acontecimientos y nuestro objetivo es apoyar a los agricultores y hacer que las familias que se dedican al campo vivan de una manera más decorosa, con mejores ingresos y siempre buscando su bienestar. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputada presidenta, para solicitar al diputado en tribuna, si me permite suscribirme a su iniciativa, Alma Dávila. Gracias, diputado. En los mismos términos, Martínez Flores Pedro. Muchas gracias, diputado. Adelante, si no tiene inconveniente el diputado promovente. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.